Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jonathan David Orantes Rodas. Soy alumno de cuarto C, Ciencias y Letras. Este es mi PMA de la primera unidad de matemáticas. Y tengo distintos temas a desarrollar. El primero de ellos es el que vendría siendo trigonometría, funciones trigonométricas. Bueno, para empezar, vamos a utilizar algunos conceptos básicos. Y es que para empezar, cuando nosotros nos referimos a trigonometría, siempre vamos a utilizar un triángulo rectángulo. Aquí dibujé uno, ahí se logra apreciar. Pues bueno, los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, como el que yo mostré anteriormente. Se les llama triángulos rectángulos porque, si usted puede apreciar, profe, es la mitad de un rectángulo, ¿ya? También hay que saber cómo llamar a cada uno de sus lados. El lado más largo de nuestro triángulo rectángulo, que va a ser siempre el que esté frente al ángulo, ahora se lo muestro, se va a llamar hipotenusa. Aquí está. Esta es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Los otros dos lados de nuestro triángulo rectángulo dependerán siempre del ángulo con el que estemos trabajando. Le dibujé otro ángulo por aquí, el de aquí va. Entonces, este lado, el que está del lado contrario a nuestro ángulo, sería el cateto opuesto. Ya, este de aquí es el cateto opuesto, lo vamos a escribir. Cateto opuesto. Ahí está. Y el que está enseguida al ángulo, como el de aquí abajo, se podría decir, es el cateto adyacente. Lo vamos a escribir. Cateto adyacente. Listo. Entonces creo que lo básico yo creo que ya está bien establecido. El lado más largo de nuestro triángulo rectángulo siempre va a ser llamado hipotenusa. Y recordemos que el triángulo rectángulo siempre debe de tener el ángulo de 90 grados. Y para los otros dos lados, el que está del lado contrario de nuestro ángulo es el cateto opuesto. Y el que está enseguida o cerca o del mismo lado sería el cateto adyacente. Una vez establecido lo básico, quiero pasar a el siguiente punto. Quiero tratar de definir correctamente qué son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo, que ya mostré anteriormente que es nuestro triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Voy a pasar a explicar qué es cada una de estas. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Creo que lo dejé bastante bien en claro. Igualmente quisiera dejar algunos ejemplos para que se termine de entender por completo. Voy a empezar quizás con seno, ¿sí? Va. El seno, como ya sabemos, la fórmula... Bueno, a ver, primero que nada, tengo aquí, dibujé otro triángulo rectángulo por aquí, si se llega a apreciar, va. Le añadí los datos, los lados, sus medidas, ¿ya? Las medidas son 10 centímetros, 8 centímetros y 6 centímetros, tiene su respectivo ángulo. Lo que quiero dar a entender para empezar acá sería la cuestión de que ya conocemos nuestros lados, la medida de nuestros lados, ahora hay que identificarlos. Pues bien, como escuchamos, la medida más larga es de 10 centímetros, por ende sabremos que esta es la hipotenusa, entonces la marcamos. Tenemos que ubicar nuestro ángulo, nos están pidiendo trabajar con el ángulo de acá arriba, por ende sabemos que
El lado que está al contrario de nuestro ángulo sería el cateto opuesto. Lo marcamos. Y el que está enseguida, en el mismo lado, a la par, junto, sería el cateto adyacente. Ahí está. Bueno, y ahora sabiendo esto, nos pasamos a sacar el seno. La forma del seno es cateto opuesto por hipotenusa. Entonces, a ver, pasamos a sustituir datos en esta fórmula. En lugar de poner cateto opuesto, pondremos la medida de nuestro cateto opuesto, que es 8 centímetros. Y la medida de nuestra hipotenusa, que es 10 centímetros. Ahora dividimos esto y nos da un total de 0,8. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es pasar este resultado a grados, aunque creo que este no es exacto, creo que en este hay que aproximar, pero ese ya es otro tema. También lo que quiero dejar en claro sería el coseno. La fórmula del coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Bueno, pasamos a sustituir datos. Sabemos que nuestro cateto adyacente mide 6 centímetros y nuestra hipotenusa mide 10. Hacemos la división. Esto nos da como resultado 0,6. Entonces ahora tenemos que pasar esto de nuevo a grados. En el ejemplo anterior yo no expliqué bien cómo pasábamos nuestro resultado a grados. Bueno, aquí tenemos que nos dio 0,6 en la calculadora. Entonces voy a escribirlo 0,6. Ahora con esto, no, pero lo primero me salté un paso, discúlpeme. Buscamos la función de, a ver, coseno, ¿ya? Entonces se presiona Shift más la función de coseno, y ahí está. Y ahora escribimos 0,6, lo que nos da como resultado 53,13. ¿Sí? Ahí está, 53,13. Entonces, esos son, obviamente no vamos a poner todo el número, obviamente solo ponemos 53,13, que eso sería en grados lo que nos haría a nosotros. Ya, espero que eso haya quedado bastante claro. Entonces, la siguiente función es la tangente. La fórmula de la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos datos. Nuestro cateto opuesto es de 8 centímetros, así que lo apuntamos. Nuestro cateto adyacente es de 6 centímetros, así que lo apuntamos. Y por último, pasamos a dividir, lo cual nos da un resultado de 1,33. Esto lo tenemos que pasar a grados, como expliqué antes en la calculadora, y nos dará una respuesta de 53,06 grados. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Entonces, yo creo que ahí está, ha quedado claro lo que es la trigonometría. Ahora pasaré a explicar el siguiente tema. El siguiente tema a desarrollar sería el álgebra. ¿Qué es el álgebra? El álgebra es una de las ramas de las matemáticas que nos ayuda a plantear y resolver problemas utilizando, además de los números, también letras y símbolos. Las letras lo que hacen es representar cantidades de nuestro problema, operación, como le quieran llamar, que aún no conocemos. Y un ejemplo de símbolo quizás podría ser pi, que este símbolo siempre representará o será el número 3,1416. También hay tres tipos de signos, los cuales serían, en álgebra tenemos estos tres tipos de signos, los más comunes, los más utilizados quizás en general de matemática, serían los signos de operación, como podría serlo el de suma, el de resta, el de multiplicación, el de división, la raíz, etcétera. Pero cabe destacar que en álgebra la x no se utiliza como símbolo de multiplicación, puesto que en álgebra la x es un número cualquiera que aún desconocemos, llamado incógnita. Por ende, en álgebra se utiliza un punto, perdón, ¿cómo se llama el cosito? Bueno, usted me entiende, profe, se me olvidó cómo se llama ese simbolito que es así como de... no lo recuerdo, profe, discúlpeme. Pero bueno, prosigo.
Tenemos también los signos de relación, que podría ser como el mayor que, menor que, el igual. Y por último tenemos los signos de agrupación, que podría ser paréntesis, corchetes, etcétera. No quiero alargar mucho el video porque si no va a ser muy pesado, pero trataré de dar una rápida explicación del siguiente tema a desarrollar, que serían los productos notables. Los productos notables son multiplicaciones de polinomios que surgen con mucha frecuencia y que pueden resolverse rápidamente con reglas sencillas. Aunque en ocasiones esto se complica un poco. Porque, a ver, a veces se dan multiplicaciones de polinomios que son como más frecuentes. Y necesitaríamos una regla que nos ayude a realizar la operación mucho más rápido y poder acabarla. Sin necesidad de tener que calcular todos los productos y reducir términos semejantes. Por supuesto, siempre podemos hacer el procedimiento de multiplicar los polinomios término a término y luego reducir los términos semejantes, que sería como el proceso normal, lo común. Ahora voy a, en plan, pasar una lista, por así decirlo, de algunos, no sé si son todos, productos notables que podemos encontrar. Podría ser binomios conjugados, cuya fórmula es a más b, a menos b. Binomio al cuadrado, que es a más b al cuadrado, la fórmula. Binomio con término común, cuya fórmula es a más b, a más c. Binomio al cubo, cuya fórmula es a más b al cubo. Binomio a la n, o también llamado binomio de Newton, cuya fórmula es a más b n. Luego tenemos trinomio al cuadrado, cuya fórmula es a más b más c al elevado al cuadrado. Polinomio al cuadrado, el cual es a más a1 más a2 más... Bueno, creo que ahí se habla sola la fórmula, pero todo siempre al cuadrado. Y por último, polinomio a la n, cuya fórmula es a más 1, a más 2, etcétera, etcétera, n. Bueno, espero haber tratado de detallar bien cada uno de los temas, profesores, que discúlpeme, los videos si se me hacen muy largos pesan mucho después y se tardan mucho en subir. Bueno, pero bueno, muchas gracias.